En las entrañas heladas de San Petersburgo, cuando el calendario de 1916 se desangraba en sus últimas horas, una sombra se cernía sobre el fastuoso palacio de Moika. No era el frío cortante del invierno ruso, ni el presagio de la guerra que asolaba Europa, sino una atmósfera cargada de un terror más íntimo, un pavor destilado por la presencia de un hombre, y la desesperación de aquellos que sentían que sólo su desaparición podía salvar una corona destinada a la catástrofe. La ciudad, envuelta en un manto de nieve y secretos, apenas respiraba. Las luces parpadeaban débilmente, como los últimos alientos de una moribunda monarquía, mientras que en un opulento sótano, bajo el peso de la traición y el cinismo, se tejía la trama final contra una de las figuras más enigmáticas y abominadas que jamás hayan caminado por los salones del poder imperial, Grigori Yefimovich Rasputín. ¿Cómo se mata a un hombre que ha sido apuñalado, envenenado con dosis letales de cianuro, baleado a quemarropa y arrojado a las aguas heladas de un río, solo para, según algunos relatos, liberarse de sus ataduras y seguir luchando contra la muerte hasta su último aliento? La historia de su fin es un tapiz macabro de locura, misticismo y desesperación política. Un relato que desafía la lógica y alimenta la leyenda, forjando la pregunta inquietante: ¿era Rasputín verdaderamente un ser sobrenatural? ¿O su asombrosa resistencia fue un producto de la histeria, la culpa y la desesperación de sus asesinos, magnificada por la sombra inminente de una revolución que él mismo, irónicamente, había profetizado? Adentrémonos en los laberintos de esa noche fatídica, una noche que no solo puso fin a una vida, sino que selló el destino de un imperio milenario, revelando la fragilidad del poder y la aterradora tenacidad de la muerte. Mucho antes de que el nombre de Rasputín fuera sinónimo de depravación y poder oculto en los lujosos pero enrarecidos salones de la corte de los Románov, existió un hombre, un campesino siberiano, nacido en la remota aldea de Pokrovskoye, a orillas del río Turá, en algún momento incierto de 1869 o 1870. Su nombre era Grigori Yefimovich Novik, y su linaje era tan humilde como el suelo que labraban sus ancestros, una estirpe de campesinos y comerciantes menores, forjados en la vastedad indómita de una Rusia profunda y mística. No había en su cuna indicios de grandezas, ni presagios de la tormenta que desataría. Su infancia, lejos de las escuelas formales que ni siquiera existían para los de su clase en aquella lejana provincia de Tobolsk, fue moldeada por los ritmos de la naturaleza, por las heladas implacables del invierno y los veranos breves y explosivos. Aprendió la vida observando el ganado, sintiendo la tierra bajo sus pies descalzos y, lo que resultaría crucial, absorbiendo las creencias y supersticiones que impregnaban cada aspecto de la vida rural rusa: el culto a los santos populares, la fe en los milagros, el miedo a los espíritus y la veneración por los yurodivi, o santos tontos. Hombres y mujeres que, a través de su aparente locura, se creía que estaban en contacto directo con lo divino. Desde temprana edad, Grigori mostró una extraña dualidad. Podía ser indolente, dado a la bebida y a la vida disoluta que lo llevó a ser conocido como Rasputín, un apodo derivado de la palabra rusa Rasputny, que significa disoluto o lascivo, un epíteto que, irónicamente, se aferraría a él hasta la tumba. Pero al mismo tiempo, manifestaba episodios de profunda piedad, de visiones religiosas y de una conexión inusual con los animales. Se cuenta que, incluso siendo un niño, era capaz de leer los pensamientos de las personas, de predecir eventos y de calmar a los caballos más salvajes con solo su presencia. Estas anécdotas, que con el tiempo se inflarían hasta convertirse en mitos, sembraron las primeras semillas de su leyenda, no en la corte,
sino en las aldeas polvorientas donde cada fenómeno inexplicable era atribuido a fuerzas superiores, ya fueran divinas o demoníacas. Su educación formal fue nula. Nunca aprendió a leer ni a escribir de forma fluida, una carencia que en la corte imperial sería vista como prueba de su origen primitivo, pero también, por sus seguidores, como la señal de una sabiduría que trascendía los libros. Su verdadera escuela fue el camino. Tras un incidente de robo de caballos que lo llevó a la cárcel, aunque los registros son ambiguos, y después de una aparente conversión religiosa, Grigori abandonó la vida de casado y padre de 3 hijos. Aunque se casó joven y tuvo varios hijos, algunos murieron en la infancia, para embarcarse en una serie de peregrinaciones que lo llevarían a través de la vasta geografía de Rusia y tan lejos como el monte Athos en Grecia y Jerusalén. Fue durante estas andanzas que su misticismo se profundizó. Se sumergió en las enseñanzas de diversas sectas, algunas ortodoxas, otras heterodoxas, como los Clisti, un grupo clandestino que practicaba rituales extáticos que incluían autoflagelación, danzas frenéticas y orgías, creyendo que a través del pecado y el arrepentimiento se podía alcanzar la gracia divina. Aunque Rasputín siempre negó ser un Clist, las acusaciones de su implicación, junto con sus propias prácticas de conversación con Dios, que implicaban una cercanía física inusual con sus seguidores, alimentaron las sospechas de hipocresía y depravación que lo perseguirían. Durante estas peregrinaciones, conoció a starets, ancianos sabios y místicos que reconocieron en él un carisma particular, una energía bruta que, aunque incontrolable, podía ser interpretada como una conexión con lo divino. Uno de los más influyentes fue el starets Macari, quien le aconsejó que se centrara en ayudar a los demás a través de la oración. Fue en este periodo cuando su fama como hombre santo comenzó a crecer. La gente de los pueblos, desesperada por la enfermedad, la pobreza o la desgracia, acudía a él en busca de consuelo, de una bendición o de una curación milagrosa. Sus métodos eran rudimentarios, la imposición de manos, la oración, el canto de salmos, pero su presencia, su mirada penetrante y su voz grave parecían tener un efecto innegable en aquellos que creían. Las curaciones, reales o percibidas, se convirtieron en anécdotas que lo precedían. El contexto político y social de la Rusia de principios del siglo XX era un caldero hirviente. El Imperio Romano, vasto y arcaico, se tambaleaba bajo el peso de contradicciones insalvables. Por un lado, una autocracia divina, representada por el zar Nicolás II, que se aferraba a la idea de su poder absoluto como un don de Dios, ajeno a las realidades de un mundo que avanzaba a pasos agigantados. Por otro, una sociedad polarizada, una aristocracia decadente, aislada en su burbuja de privilegios y frivolidades francesas, una incipiente clase media que anhelaba reformas y participación política, y una vasta masa de campesinos sumidos en la pobreza y la superstición, terreno fértil para cualquier profeta o agitador. Las tensiones sociales eran palpables, exacerbadas por la industrialización tardía, las derrotas militares humillantes, como la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, 10.904 a 1905, y el Domingo Sangriento de 1905, donde las tropas dispararon contra manifestantes pacíficos, rompiendo el vínculo místico entre el zar y su pueblo. En este ambiente de creciente descontento y búsqueda de soluciones milagrosas, la fe y la superstición jugaban un papel crucial. La Iglesia ortodoxa, aunque oficial, no siempre satisfacía las profundas necesidades espirituales de la población. Muchos buscaban atajos hacia lo divino, profetas, curanderos, hombres santos que pudieran ofrecer consuelo o milagros en un mundo cada vez más caótico. Y así,
la noticia de un hombre de Dios siberiano comenzó a filtrarse desde las provincias hasta la capital, San Petersburgo, a través de las redes de misticismo y patronazgo que florecían incluso entre la nobleza más ilustrada, muchos de los cuales, hastiados de la rígida ortodoxia, buscaban experiencias espirituales más auténticas o exóticas. Fue a través de estas redes que Rasputín llegó a la atención de figuras influyentes en la corte. Su primera llegada a San Petersburgo, en 1903 o 1904, fue discreta. Vestido con ropas de campesino, con el cabello y la barba largos y sin cortar, exudando un olor que mezclaba el campo con el incienso, causó una impresión inicial de curiosidad, luego de fascinación y finalmente, para algunos, de profunda devoción. Su fama creció boca a boca, de salón en salón, entre damas de la alta sociedad que buscaban un starets personal para sus penas o sus curiosidades espirituales. Personajes como la gran duquesa Militsa Nikolaevna y su hermana Anastasia, hijas del rey Nicolás I de Montenegro y conocidas por su interés en el ocultismo, fueron sus primeras y más entusiastas protectoras, abriéndole las puertas a los círculos más cercanos a la familia imperial. Ellas, a su vez, lo presentaron a Ana Virubova, la confidente más cercana de la emperatriz Alejandra, un paso crucial que sellaría su destino. El ascenso de Rasputín al poder no fue un golpe de suerte fortuito, sino el resultado de una confluencia de factores, el más importante de los cuales era la desesperación de una madre. La emperatriz Alejandra, devota, mística y de salud frágil, vivía atenazada por un secreto devastador. Su único hijo varón, el zarevich Alexei, el heredero al trono y esperanza de la dinastía Romanov, padecía hemofilia, una enfermedad de la sangre incurable que convertía cada caída, cada golpe, cada rasguño en una amenaza potencial de hemorragia incontrolable y muerte. Los mejores médicos de Europa habían fracasado. La ciencia no tenía respuestas. En su angustia, Alejandra, una nieta de la reina Victoria de Inglaterra, quien a menudo se sentía aislada y mal comprendida en la corte rusa, se volcó hacia lo sobrenatural, buscando consuelo y cura en la oración y en la intervención divina. Cuando Rasputín fue presentado por Virubova en 1905, el ambiente en el palacio era de constante ansiedad. Se cuenta que la primera vez que interactuó con el zarevich Alexei, el niño sufría una de sus terribles hemorragias. Los médicos estaban impotentes y los padres, sumidos en la desesperación, se preparaban para lo peor. Rasputín, con su presencia rústica y sus ojos de hielo, se acercó al niño y en lugar de aplicar los métodos médicos convencionales que habían fallado, simplemente se sentó a su lado, le habló con calma, oró en voz baja y, según algunos relatos, lo hipnotizó. Sorprendentemente, la hemorragia se detuvo. Los médicos se quedaron perplejos, incapaces de explicar lo sucedido. Para Alejandra fue un milagro. Para ella, Rasputín no era un charlatán, sino un hombre de Dios, un instrumento de la providencia, el único que podía salvar a su hijo. Este milagro no solo lo introdujo en el círculo íntimo de los Románov, sino que lo convirtió en una figura indispensable. La emperatriz, cegada por su amor maternal y su fe, se convenció de que la presencia de Rasputín era vital para la supervivencia de Alexei. El zar Nicolás II, más escéptico inicialmente, pero profundamente influenciado por su esposa a quien adoraba, aceptó la presencia del starets por la paz que parecía traer a su familia. Poco a poco, el rústico campesino de Siberia, cuyo olor a tierra y a caballo contrastaba con el perfume de Chanel No. 5 que impregnaba los salones de la emperatriz, se fue haciendo un hueco en el corazón del imperio. Sus primeras decisiones, aunque sutiles, ya se hacían sentir.
Consejeros que le eran desfavorables eran discretamente apartados, mientras que aquellos que lo halagaban o que le eran útiles ascendían. El poder no era buscado directamente por Rasputín, sino que le fue otorgado por la desesperación, por la fe ciega, por la ausencia de alternativas. Su influencia creció, no de forma lineal, sino a través de zigzags, de idas y venidas, de escándalos y recuperaciones, siempre volviendo al redil de la familia imperial, protegiendo, aparentemente, al frágil zarevich. Pero, ¿cómo fue posible que este hombre, cuyo pasado era turbio y cuya conducta pública era cada vez más escandalosa, pudiera mantener una influencia tan férrea sobre la familia más poderosa de Rusia, incluso cuando la nación misma se desmoronaba a su alrededor, gestando las fuerzas que buscarían su eliminación a cualquier precio, no solo para salvar al imperio, sino para restaurar el honor de una monarquía percibida como caída en la oscuridad más absoluta? La década que siguió a su primera aparición en la corte imperial fue un testimonio del poder de la fe ciega y la desesperación, así como de la incomprensible resiliencia de Grigori Rasputín. Su influencia sobre la emperatriz Alejandra, alimentada por los recurrentes y aterradores episodios de hemorragia del zarevich Alexei, se transformó de una bendición personal en una plaga pública. Los hilos del destino de Rusia, ya tensos por las contradicciones internas y las presiones externas, comenzaron a ser manipulados por las manos rudas de un campesino que se autoproclamaba profeta, consejero y salvador. Y con cada hilo que Rasputín tocaba, la telaraña de la autocracia zarista se volvía más frágil, más visible para los ojos críticos, tanto dentro como fuera del palacio. Múltiples hilos narrativos de conflictos se entrelazaron, creando un nudo gordiano que nadie parecía capaz de desatar. El más evidente y corrosivo era la intervención directa de Rasputín en la política del imperio. A medida que su ascendiente sobre Alejandra crecía, también lo hacía su audacia. Ya no se contentaba con ser un simple curandero, se erigió en consejero espiritual y político, dictando nombramientos y destituciones ministeriales, a menudo basándose en sus caprichos, en sus visiones o en las intrigas de aquellos que lo rodeaban y se beneficiaban de su posición. Ministros de Estado, obispos e incluso el primer ministro eran nombrados o despedidos a instancias de Rasputín, o más precisamente, a través de la influencia que ejercía sobre la emperatriz, quien a su vez presionaba al indeciso Nicolás. Un ejemplo notorio fue la remoción del talentoso e influyente primer ministro Piotr Stolypin, antes de su asesinato en 1911, quien veía en Rasputín una amenaza para la estabilidad del Estado. Aunque Rasputín no fue directamente responsable de la caída de Stolypin, su figura ya era un factor de desestabilización percibido. Posteriormente, figuras dóciles y a menudo incompetentes, como Iván Goremikín o Boris Sturmer, ascendieron al poder, minando aún más la ya precaria confianza del público y de la Duma, el parlamento ruso, en el gobierno imperial. Los despachos de palacio, antes santuarios de la alta política, se convirtieron en un teatro donde las decisiones vitales se tomaban, supuestamente, basándose en los sueños o las profecías del starets. Los rumores de su influencia se esparcían como una plaga, a menudo exagerados, pero siempre con una base inquietante de verdad que corroía la legitimidad del zar. Paralelamente a su injerencia política, el torbellino de escándalos que rodeaban a Rasputín se intensificaba, transformándose de susurros discretos en un clamor público. Su comportamiento era, para los estándares de la corte, escandaloso, y para los religiosos, blasfemo. Sus fiestas privadas, a menudo regadas con alcohol y acompañadas de mujeres, se convirtieron en leyenda urbana.
Se le acusaba de orgías, de seducir a sus devotas, incluyendo damas de la alta sociedad que creían que el contacto físico con él les otorgaba purificación o gracia espiritual, y de visitar burdeles incluso después de sus encuentros con la familia imperial. Su célebre frase, para arrepentirse de verdad, primero hay que pecar, era interpretada como una licencia para la depravación. Las denuncias de su promiscuidad, su alcoholismo y su corrupción llegaron incluso a la prensa extranjera. La Iglesia ortodoxa, inicialmente reticente a condenarlo por temor a ofender a la familia imperial, comenzó a mostrar signos de abierta hostilidad. Obispos como Hermogen, Eyeromonk y Liodor, quienes en su momento lo habían apoyado o tolerado, se convirtieron en sus acérrimos enemigos, denunciando sus prácticas como heréticas y su moralidad como diabólica. Sus intentos de desacreditarlo públicamente, sin embargo, a menudo resultaron en su propio exilio o desgracia, demostrando la inquebrantable fe de la emperatriz. El análisis psicológico de Rasputín en este periodo revela a un hombre intoxicado por su propio poder y por la adoración que recibía, pero también profundamente paranoico. Su carisma era innegable, una mezcla de magnetismo animal, sabiduría campesina y una capacidad inquietante para comprender las vulnerabilidades de los demás. Era astuto, intuitivo y un maestro en el arte de la manipulación. Sin embargo, su ego crecía sin control, y su indulgencia en los placeres mundanos se volvía más descarada. Su apariencia, con sus ojos hipnóticos y su barba descuidada, era una mezcla de lo sagrado y lo profano, y esta ambigüedad era parte de su encanto y su terror. La emperatriz Alejandra, por su parte, se sumía cada vez más en un aislamiento autoimpuesto, suplicando a un dios que solo parecía comunicarse con ella a través de la voz de Rasputín. Su desesperación maternal la hacía ciega a las consecuencias políticas y sociales de sus decisiones, y sorda a las advertencias de los pocos que se atrevían a cuestionar la santidad del starets. Nicolás, por su parte, se mostraba fatalista y pasivo, convencido de que su destino estaba en manos de Dios y, por extensión, de Rasputín. Su debilidad de carácter se magnificaba por la crisis y su incapacidad para imponer su autoridad, incluso dentro de su propia casa, se hacía dolorosamente evidente. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, fue el catalizador final que aceleró la espiral descendente del imperio y la consolidación del odio hacia Rasputín. Rusia entró en la guerra con entusiasmo patriótico, pero las sucesivas derrotas, las masivas bajas, la escasez de alimentos y el colapso de la infraestructura minaron rápidamente la moral. Rasputín, desde su posición privilegiada, ofrecía consejos militares y diplomáticos a la emperatriz, quien a su vez los transmitía al zar en el frente. Estas intervenciones, a menudo descabelladas o interesadas, eran vistas como pruebas irrefutables de su destructiva influencia. El colmo llegó cuando Nicolás II, en un acto de fatalismo y orgullo malentendido, decidió tomar el mando supremo del ejército en 1915, dejando a Alejandra al frente del gobierno en Petrogrado, la capital renombrada de San Petersburgo por su sonoridad alemana durante la guerra. Con el zar en el frente y la emperatriz, percibida como de origen alemán y bajo el total control de Rasputín, al mando, el desastre era inminente. El gobierno de la zarina y Rasputín se convirtió en el blanco de todas las críticas, el símbolo de la traición y la incompetencia que llevarían a Rusia a su ruina. Dos eventos cruciales en este periodo no solo ejemplifican la tenacidad de Rasputín, sino que también endurecieron la determinación de sus enemigos. El primero, en 1914, fue el atentado contra su vida por Kionia Guseva, una mujer que había sido previamente seguidora de Rasputín, pero que se había vuelto en su contra
influenciada por el monje Heliodor. En su aldea natal de Pokrovskoye, Guseva lo atacó con un cuchillo, apuñalándolo en el abdomen. La herida era grave, los intestinos quedaron expuestos. Rasputín estuvo al borde de la muerte y su recuperación fue lenta y dolorosa. Desde su lecho de enfermo, sin embargo, envió un telegrama a la emperatriz, aconsejándole que no se involucrara en la guerra que se avecinaba, una advertencia que, de haber sido escuchada, podría haber alterado el curso de la historia. El incidente de Guseva, lejos de desacreditarlo, pareció reforzar su aura de invencibilidad y su conexión con lo divino. Se decía que había sobrevivido porque Dios tenía un propósito para él, o, para sus detractores, que el diablo protegía a los suyos. Los conspiradores, sin embargo, interpretaron el hecho de que había sido herido por una mujer como una señal de su vulnerabilidad, un recordatorio de que, a pesar de las leyendas, era de carne y hueso. El segundo evento, más una atmósfera que un suceso puntual, fue la proliferación de lo que sus enemigos llamaban las fuerzas oscuras que rodeaban el trono. Esta expresión se refería no solo a Rasputín, sino a todo el entramado de corrupción, superstición y mal gobierno que él representaba, o, peor aún, que él mismo había alimentado. Príncipes, grandes duques, miembros de la Duma, altos oficiales del ejército y el clero, todos observaban con horror cómo el destino de su amada Rusia se deslizaba hacia el abismo, arrastrado por el ancla de un campesino disoluto. La pregunta ya no era si Rasputín debía irse, sino cómo. El honor de la nación, el destino de la monarquía y la supervivencia de Rusia parecían depender de la eliminación de esta figura nefasta. Las reuniones secretas se multiplicaban, las conspiraciones florecían como hongos venenosos en la oscuridad de la desesperación. Se discutía el secuestro, el exilio, la hospitalización forzada, pero cada opción parecía insuficiente, cada medida demasiado blanda para un hombre que parecía tener 9 vidas. A medida que los rumores de su invulnerabilidad se fusionaban con la cruda realidad de su creciente y destructiva influencia, la pregunta se tornó en un grito silencioso. ¿Cómo podía este hombre, que se jactaba de su poder y despreciaba a sus enemigos con una mezcla de misticismo y vulgaridad, ser detenido antes de que arrastrara consigo a toda la dinastía Romanov y a la propia Rusia a un abismo de fuego y sangre? ¿Qué clase de desesperación se necesitaría para que los hombres más poderosos del imperio, aquellos nacidos para gobernar y respetar la ley, consideraran que la única solución era el asesinato, la más brutal y final de las soluciones, y qué horrores desatarían al intentar silenciar al Diablo Santo para siempre? El otoño de 1916 se cernió sobre Petrogrado como un sudario. La guerra, lejos de ser la victoria rápida que el zar Nicolás II había imaginado, se había convertido en un lodazal de sangre y fango, devorando a millones de rusos y vaciando las arcas imperiales. En el frente, la moral se desmoronaba. En la retaguardia, las ciudades sufrían escasez crónica de alimentos, combustible y esperanza. La gente pasaba hambre, el invierno se anunciaba cruel, y la indignación crecía como una marea oscura. Pero para la emperatriz Alejandra, la verdadera batalla se libraba en los salones del Palacio de Alejandro, donde, ajena a la creciente furia popular, seguía buscando consuelo y guía en las palabras de su amigo, Grigori Rasputín. La progresión del deterioro era ya palpable, no solo en la salud del Estado, sino en la percepción de la propia monarquía, cuyo prestigio se deshacía como arena entre los dedos, arrastrado por la corriente de rumores y escándalos centrados en el hombre de Siberia. Rasputín, lejos de mitigar su comportamiento, parecía volverse más audaz, más descarado en su ostentación de poder. Su figura, antes misteriosa y enigmática,
se había transformado en una caricatura grotesca en la prensa clandestina y en los chismorreos de la corte. Un campesino barbudo y sucio, con ojos de un místico iluminado y manos de un libertino, que dictaba la política del imperio desde el lecho de la emperatriz, según los rumores maliciosos, o desde las orgías de su apartamento, en la compañía de prostitutas y aduladores. Las anécdotas sobre su depravación eran infinitas, desde borracheras públicas en restaurantes caros, donde se jactaba de su influencia sobre la zarina, hasta supuestas orgías en su baño, donde damas de la alta sociedad se purificaban a través del contacto con él. Los testimonios, a menudo exagerados, de sus sirvientes y asociados, pintaban un cuadro de un hombre que había perdido el control, embriagado por el poder y convencido de su propia invulnerabilidad. La desesperación de la nobleza y de los círculos políticos leales a la monarquía alcanzó su punto de ebullición. Veían a Rasputín no solo como una vergüenza, sino como el cáncer terminal que carcomía las últimas esperanzas de la dinastía Románov. La inacción del zar y la ceguera de la emperatriz ante la calamidad que se cernía sobre ellos les convenció de que la eliminación de Rasputín era un acto de patriotismo, un sacrificio necesario para salvar a Rusia de sí misma. Las conspiraciones, antes tímidas y desorganizadas, comenzaron a solidificarse, atrayendo a figuras de la más alta alcurnia, hombres que por su posición debían ser los pilares del régimen, pero que ahora se convertían en sus verdugos. El epicentro de esta conjura se gestó alrededor de tres figuras prominentes: el príncipe Félix Yusupov, el joven, carismático y afeminado esposo de la sobrina del zar, la princesa Irina Alexandrovna, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II, y un joven militar apuesto, y Vladimir Purishkevich, un diputado ultraconservador de la Duma, conocido por su elocuencia incendiaria y su fervor monárquico. A ellos se unieron el doctor Stanislaus Lazobert, un médico militar que debía proporcionar el veneno, y el teniente Sergei Sukotin, otro militar. Estos hombres, aunque dispares en sus personalidades y motivaciones, compartían una convicción inquebrantable: Rasputín tenía que morir. La formación de la conspiración fue un proceso gradual, teñido de una mezcla de melodrama, paranoia y un profundo sentido del deber. Yusupov, en particular, se sentía obsesionado por Rasputín, a quien había conocido y con quien había cultivado una extraña relación de admiración y repulsión. Creía que la eliminación del monje loco era su misión personal, un acto de redención para su familia y para Rusia. Pasaban horas discutiendo cómo llevar a cabo el asesinato: un apuñalamiento, un disparo en plena calle, un atentado con bomba. Cada opción era descartada por su riesgo o su potencial de escándalo. La solución debía ser discreta, casi ritual, para evitar el escrutinio público y la ira de la emperatriz. Fue entonces cuando la idea del veneno comenzó a tomar forma. El doctor Lazobert, con acceso a sustancias letales, se encargaría de obtener el cianuro, una de las sustancias más potentes conocidas, capaz de matar en segundos. La elección del veneno y la decisión de administrarlo a través de pasteles y vino añadió un matiz macabro a la trama. El plan era invitar a Rasputín al palacio de Moika de Yusupov, un lugar de belleza y misterio, con sus salones dorados y su sótano abovedado que ofrecía la intimidad necesaria para un acto tan oscuro. La idea de que el diablo santo devorara su propia muerte, disfrazada de manjares dulces, era una ironía que no pasó desapercibida para los conspiradores. Yusupov, con su inclinación por el teatro, se encargaría de atraer a Rasputín, usando la excusa de presentarlo a su hermosa esposa, Irina, quien en realidad no estaría presente. Esto era un cebo,
una trampa cuidadosamente diseñada para explotar la conocida debilidad de Rasputín por las mujeres y su propia vanidad. Las reuniones de los conspiradores se celebraban en la penumbra, en apartamentos secretos, entre sorbos de té y susurros de muerte. Discutían cada detalle, desde la dosis exacta de cianuro hasta el manejo del cuerpo. La tensión era palpable. Purishkevich, el orador, se encargaba de mantener la moral, recordando a todos la inminente caída del imperio si no actuaban. El gran duque Dmitri, más reservado, ofrecía su apoyo logístico y su influencia. Lazobert, el científico de la muerte, se mostraba preocupado por la letalidad del cianuro y la forma de ocultarlo. Yusupov, el anfitrión de la tragedia, oscilaba entre una determinación fría y una creciente ansiedad, incluso un extraño morbo ante la idea de enfrentar a Rasputín en su propio terreno. La desesperación de los conspiradores era directamente proporcional al avance de la tragedia rusa. El invierno se profundizaba, el frente de guerra se estancaba, y las ciudades clamaban por pan. La Duma, antes un parlamento consultivo, se volvía más vocal en su condena al gobierno. El destino de Rusia pendía de un hilo, y en la mente de estos hombres, ese hilo era Rasputín. La creencia de que si Rasputín moría, la zarina recuperaría la cordura, el zar recuperaría su autoridad y Rusia se salvaría, era un autoengaño fundamental, pero vital para justificar el acto que estaban a punto de cometer. Curiosamente, Rasputín mismo había tenido varias premoniciones sobre su muerte, o al menos así se relata. En diversas ocasiones había hablado de un fin violento, de ser asesinado por manos de la nobleza y de las terribles consecuencias que esto tendría para la familia imperial. Si muero a manos de mis hermanos los campesinos rusos, el zar no tiene nada que temer, pero si muero a manos de nobles, la familia imperial será exterminada en 2 años, y ningún miembro de su estirpe permanecerá vivo. Esta profecía, si bien pudo haber sido una invención posterior o una reinterpretación de sus palabras ambiguas, añadió un elemento de fatalidad a la trama. Sus últimas acciones significativas antes de la noche fatídica fueron las habituales: visitar a la emperatriz, recibir a sus suplicantes, beber y jactarse. No había una desesperación visible en él, sino una confianza casi arrogante en su propio destino, o tal vez una resignación oculta, la aceptación de un final que él mismo había vislumbrado en sus visiones confusas. El reloj avanzaba implacable. Cada día que Rasputín seguía vivo, se percibía como un día menos para la monarquía Romanov. El ambiente en Petrogrado era de presagio, de una calma tensa antes de una tormenta de nieve que no solo traería frío, sino también un torbellino de eventos irreversibles. Los conspiradores se habían convencido de que no solo estaban cometiendo un asesinato, sino un acto quirúrgico, una operación de emergencia en el cuerpo moribundo de Rusia. Habían cruzado el umbral moral, y ahora solo les quedaba ejecutar el plan. El escenario estaba preparado. El palacio de Moika, una noche gélida de diciembre, y una víctima que creía en su inmortalidad. Pero, ¿cómo se enfrentaría el hombre santo a la muerte cuando ésta le tendiera la mano a través del dulce veneno y el filo de las balas? ¿Y qué revelaciones, o qué misterios aún más profundos, surgirían de la macabra danza final entre la desesperación de los nobles y la asombrosa resistencia de un hombre que parecía negarse a morir? La noche del 16 al 17 de diciembre de 1916, según el calendario juliano, 29-30 de diciembre según el gregoriano, el destino de Grigori Rasputín, y con él el de la Rusia imperial, se precipitó hacia su conclusión violenta en el suntuoso, aunque ya no tan alegre, Palacio de Moika, la residencia en Petrogrado del joven y estrafalario príncipe Félix. Yusupov. Era una noche de gélida quietud,
La nieve crujía bajo las botas, y el aire era tan cortante que parecía llevar el filo de los secretos que se guardaban. El palacio, habitualmente un centro de fastuosas recepciones, se había transformado en el escenario de un drama macabro, un lienzo en blanco para la sangre. Los preparativos habían sido minuciosos, casi teatrales. En el sótano abovedado del palacio, un refugio insonorizado bajo el bullicio de los salones superiores, Yusupov había creado una atmósfera engañosamente acogedora. Un gramófono de manivela, con sus resonancias melancólicas, estaba listo para tocar la canción favorita de Rasputín, Yankee Doodle, una pieza extrañamente infantil que se mezclaba con el eco de canciones gitanas y canciones rusas grabadas. Había dispuesto té, licor de madeira y, crucialmente, una bandeja de pasteles de almendras y chocolate, cuidadosamente espolvoreados con cristales de cianuro que el doctor Lazobert había molido hasta convertirlos en un polvo fino e imperceptible. También había copas de vino, supuestamente dulces, pero igualmente envenenadas con la mortífera sustancia. El ambiente, con su pesadez, sus sombras danzantes proyectadas por las lámparas de aceite, era el de una catacumba, un presagio de la muerte. Rasputín, ajeno al complot o quizás confiado en exceso en su suerte, llegó al palacio pasada la medianoche, alrededor de la 1:30 de la madrugada. Había recibido la invitación de Yusupov para conocer a su esposa, la princesa Irina, de quien se decía que era una de las mujeres más bellas de Rusia, y a quien Rasputín, según él mismo, deseaba curar de una dolencia que padecía. Venía vestido con su habitual túnica de seda azul bordada, una prenda que revelaba su gusto por lo extravagante, y botas altas que resonaban en los suelos de mármol. Su presencia, tosca y poderosa, parecía llenar el elegante palacio. Sus ojos penetrantes, que habían subyugado a la emperatriz, escudriñaban la oscuridad, buscando la silueta de la princesa que nunca aparecería. Yusupov, disfrazado para la ocasión con un kimono bordado para dar una impresión de informalidad, lo condujo al sótano. Allí, en la penumbra opresiva, el tiempo pareció detenerse. El príncipe, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le ofreció los pasteles envenenados. Rasputín, con su paladar endurecido por años de excesos, se comió varios, uno tras otro, sin dudarlo. El cianuro, una de las sustancias más rápidamente letales, debería haberlo matado en segundos, pero Rasputín no mostró ningún síntoma. No hubo espuma en la boca, ni convulsiones, ni la menor señal de angustia. Simplemente comentó que los pasteles eran deliciosos, aunque un poco secos. Luego, Yusupov le ofreció el vino de madeira envenenado. Rasputín bebió copa tras copa, mientras el príncipe observaba con creciente horror e incredulidad. La muerte se negaba a tocarlo. Los otros conspiradores, Dmitri, Puriskevich, Lazobert y Sukotin, esperaban impacientemente arriba, en el salón principal, escuchando el gramófono que Yusupov había encendido para dar la impresión de una fiesta. El silencio prolongado del sótano y la ausencia de los gritos esperados los sumía en una ansiedad agónica. Yusupov subió las escaleras, pálido y tembloroso, para informar a sus cómplices que el veneno no había tenido efecto. La consternación fue absoluta. ¿Era inmune? ¿Era verdaderamente un hechicero, un demonio que se burlaba de sus intentos? El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Puriskevich, el más resoluto, le dio a Yusupov un revólver Browning, urgiéndole a terminar el trabajo de una vez por todas. Con el arma en la mano y una mezcla de terror y furia hirviendo en su interior, Yusupov regresó al sótano. Encontró a Rasputín examinando un crucifijo de cristal y murmurando algo sobre la luz que vendrá. Yusupov le pidió que mirara el crucifijo, y mientras Rasputín lo hacía, el príncipe apuntó el revólver a su espalda y disparó.
El estruendo fue ensordecedor en el pequeño espacio. Rasputín cayó pesadamente al suelo. La sangre se extendió por su túnica azul. Los conspiradores de arriba escucharon el disparo y acudieron al sótano, solo para encontrar a Rasputín aparentemente muerto. Lo examinaron, tocaron su pulso. Estaba inerte. La habitación se llenó de un alivio colectivo, de un aliento liberado. Había terminado, pero no había terminado. Mientras los conspiradores discutían cómo deshacerse del cuerpo, Yusupov se acercó para darle una última patada al cadáver. En un instante que congelaría la sangre en las venas de cualquier testigo, Rasputín abrió los ojos. Con un gemido gutural, se levantó tambaleándose, sus ojos llenos de una rabia sobrehumana, y se abalanzó sobre Yusupov, agarrándolo por la garganta con una fuerza que parecía venir del más allá. «¡Pequeño bastardo!», rugió, o algo similar, antes de que Yusupov se zafara y huyera escaleras arriba, gritando con histeria. Rasputín, arrastrándose y tropezando, con la herida sangrando profusamente, logró subir las escaleras y salir al patio cubierto de nieve, su silueta oscura recortada contra la pálida luz de la luna. Quería escapar, alcanzar la puerta que lo llevaría a la calle. Puriskevich, el diputado, actuó con la velocidad de un cazador. Lo persiguió, disparando su arma. El primer disparo falló. El segundo impactó en la espalda de Rasputín, quien se tambaleó. Pero el monje no cayó. Siguió arrastrándose. Puriskevich, con una determinación febril, disparó una tercera vez, esta vez en la cabeza, justo por encima del ojo. Rasputín finalmente se desplomó en la nieve, su cabeza golpeando el suelo con un sonido seco. Las leyendas dirían que aún entonces un leve suspiro helado escapó de sus labios, o que sus ojos todavía brillaban con una maldad sobrenatural. Pero la paranoia y el terror habían calado tan hondo en los conspiradores que ni siquiera los 3 disparos, el sangrado profuso y la gélida inmovilidad de la nieve bastaron para convencerlos de que estaba realmente muerto. Temiendo otra resurrección, los conspiradores, ahora presas de una locura colectiva, se abalanzaron sobre el cuerpo. Puriskevich le dio patadas. Yusupov, recuperando algo de su fría determinación, y quizás atormentado por la visión de Rasputín abalanzándose sobre él, le golpeó repetidamente la cabeza con una porra de hierro, un garrote de goma o una barra de plomo, según las versiones, hasta que el cráneo se hundió y el rostro quedó irreconocible. La escena era brutal, una explosión de violencia visceral nacida del miedo más primitivo. Finalmente, convencidos de su muerte, aunque aún incrédulos por su asombrosa resistencia, los conspiradores envolvieron el cuerpo en una alfombra pesada y lo ataron con cadenas. Lo cargaron en un automóvil y se dirigieron al puente Petrovsky, sobre el río Neva. Allí, en la oscuridad helada, arrojaron el cuerpo a través de un agujero en el hielo, asegurándose de que las cadenas lo arrastraran hasta el fondo, lejos de cualquier posibilidad de que regresara. Las aguas del Neva, que habían sido testigos de tantos eventos históricos de la capital imperial, ahora se tragaban un secreto de proporciones colosales, el cadáver del hombre que había sido el corazón de una monarquía moribunda. El misterio de la resistencia de Rasputín ha alimentado incontables teorías. ¿El cianuro estaba caducado o no era puro? El doctor Lazobert, años más tarde, afirmó que en realidad había puesto azúcar en lugar de veneno, por remordimiento. Pero esta confesión es ampliamente disputada. Algunos sugieren que Rasputín tenía una anomalía física, un metabolismo inusualmente lento o una tolerancia al veneno debido a la exposición a ciertas hierbas en Siberia. Otros, más prosaicamente, sugieren que la mezcla de azúcar y cianuro en los pasteles pudo haberlo neutralizado
o que simplemente no ingirió una dosis letal. Lo que es innegable es que la historia de su inmortalidad es tanto un testimonio de la mitología que lo rodeaba como de la culpa y la histeria de sus asesinos. Y luego está la teoría del tercer pistolero, una que ha ganado tracción en décadas recientes, la intervención de un agente de inteligencia británico. Algunos historiadores, como Richard Cullen, han especulado que Oswald Reiner, un oficial del SIS, Servicio Secreto de Inteligencia británico, y amigo de Yusupov, pudo haber estado presente en el asesinato y haber disparado el tiro final en la frente de Rasputín, el que realmente le causó la muerte. La motivación de los británicos habría sido la preocupación por la influencia de Rasputín, quien supuestamente aconsejaba a la emperatriz y al zar que Rusia firmara una paz separada con Alemania, lo que liberaría millones de tropas alemanas para luchar en el frente occidental, un escenario catastrófico para los aliados. Esta teoría añade otra capa de intriga a la ya compleja noche. Si Reiner estuvo allí, el asesinato de Rasputín no fue solo un asunto interno ruso, sino un acto de geopolítica global, oculto en las sombras del pánico nobiliario. Sin embargo, la evidencia es escasa, y las fuentes primarias no lo corroboran con certeza, dejando este punto como una fascinante hipótesis histórica. En cualquier caso, el horror y la brutalidad de la escena no tenían precedentes para estos hombres de la alta sociedad. Habían pasado de nobles preocupados a asesinos a sangre fría, arrastrados por una desesperación que los empujó más allá de los límites de la civilidad. La revelación de la tenacidad de Rasputín, su aparente resistencia a la muerte, no solo marcó la noche, sino que se arraigó en la psique rusa, transformándolo de simple charlatán en una figura mítica, un verdadero monje loco, cuya muerte fue tan extraordinaria como su vida. Pero mientras los asesinos regresaban a sus camas, agotados y traumatizados, las aguas del Neva aún guardaban un secreto. El cuerpo de Rasputín, con sus múltiples heridas, ¿había muerto antes de ser arrojado al río? ¿O su legendaria resistencia lo había mantenido vivo hasta el último y gélido momento? ¿Y qué descubrirían los forenses rusos que revelaría la verdadera historia de su fin, desatando una nueva ola de caos y una desesperación aún mayor para una dinastía que ¿ya estaba irremediablemente perdida? Las primeras horas después del asesinato de Rasputín estuvieron marcadas por una tensa calma, la quietud ominosa que precede a un terremoto. Los conspiradores, agotados y traumatizados por la brutalidad de su acto, se dispersaron. Yusupov regresó a su palacio, intentando borrar las huellas de la sangre y los restos de la macabra fiesta. Pyrishkevich se apresuró a relatar su hazaña a sus aliados políticos, convencido de que había salvado a Rusia. El gran duque Dmitri Pavlovich, con su impecable uniforme militar, intentó retomar una apariencia de normalidad, aunque la imagen de Rasputín levantándose de entre los muertos seguramente lo perseguiría. Sin embargo, el secreto de un asesinato tan notorio, perpetrado por figuras tan prominentes, no podía permanecer enterrado bajo el hielo del Neva por mucho tiempo. La mañana siguiente, el 17 de diciembre, el rumor de la desaparición de Rasputín comenzó a circular por Petrogrado como un escalofrío. La emperatriz Alejandra, alarmada por la ausencia de su amigo y con una terrible premonición, ordenó una búsqueda inmediata. Sus sirvientes y asociados más cercanos estaban inquietos. Se enviaron patrullas, se interrogó a la policía. Las primeras pistas vinieron del palacio de Moika. Un botín de Rasputín, su abrigo, un trozo de bota que flotaba cerca de un agujero sospechoso en el hielo del Neva, y manchas de sangre en el patio que un jardinero demasiado celoso había cubierto con nieve, pero que eran aún visibles. La evidencia era innegable. Algo terrible había sucedido. 3 días después del asesinato,
el 19 de diciembre de 1916, el cuerpo de Grigori Rasputín fue finalmente descubierto. Un grupo de obreros que limpiaban hielo en el río, en la zona de la isla Krestovsky, lo encontraron flotando bajo la superficie congelada, atado con cuerdas y cadenas, su rostro desfigurado por los golpes y el agua helada. El hallazgo conmocionó a la capital y al mundo. El cadáver fue recuperado con dificultad y llevado a la Academia Militar de Medicina para una autopsia, la cual, a pesar de los intentos de la emperatriz de mantenerla en secreto, reveló los detalles escalofriantes de su muerte. La autopsia, realizada por el doctor Dmitri Kosorotov, el principal patólogo de la Academia, confirmó la brutalidad del ataque. Rasputín había recibido 3 disparos, uno en el lado izquierdo del pecho, que perforó el hígado, otro en la espalda, que le rozó la columna vertebral y le dañó un riñón, y el tercero, el más devastador, en la frente, que le destrozó el cráneo. Además, presentaba múltiples signos de golpes severos en la cabeza y el cuerpo, particularmente en el rostro, que estaba prácticamente irreconocible. La sorprendente revelación, sin embargo, fue la presencia de agua en sus pulmones. Esto significaba que Rasputín, a pesar de los disparos y los golpes, todavía estaba vivo cuando fue arrojado al Neva. Murió por hipotermia y ahogamiento en las gélidas aguas, no por las balas ni los golpes, ni, aparentemente, por el cianuro. Su legendaria resistencia no era un mito. Había luchado contra la muerte hasta el último y gélido aliento, un detalle que solo añadió a su aura de figura sobrenatural. Este hecho confirmó el horror y la desesperación de los asesinos, quienes no habían logrado matarlo con veneno ni con un solo disparo, viéndose obligados a una orgía de violencia y luego a la profanación de arrojarlo aún vivo al río. La reacción a la muerte de Rasputín fue un mosaico complejo de alivio, luto, terror y un presagio de fatalidad. Para la emperatriz Alejandra, la noticia fue devastadora. Cayó en una profunda depresión, sumida en un dolor que se mezclaba con una furia incontrolable. Vio en la muerte de Rasputín el asesinato de un mártir, un santo sacrificado por los enemigos de Rusia y de la monarquía. Estaba convencida de que su amigo había sido la única protección divina para su hijo hemofílico y para el imperio. Exigió una investigación exhaustiva y castigo para los asesinos, no importaba su rango. Su reacción, sin embargo, fue interpretada por muchos como una prueba más de su desconexión de la realidad y su dependencia enfermiza de Rasputín. El zar Nicolás II, en el frente, recibió la noticia con su habitual fatalismo. Aunque horrorizado por el asesinato de un hombre que había protegido a su familia y consciente de que el gran duque Dmitri estaba implicado, su respuesta fue sorprendentemente tibia. Exilió a Yusupov a su propiedad de Rakitnoye y a Dmitri a Persia, pero se negó a imponer castigos más severos, como la pena de muerte, temiendo las repercusiones entre la nobleza y el ejército. Esta indecisión, esta incapacidad para actuar con mano firme contra los conspiradores, que en gran parte eran vistos como héroes por el público y por una parte de la nobleza, solo sirvió para socavar aún más su autoridad y demostrar su debilidad, su dependencia de Alejandra y su indiferencia ante la justicia. El funeral de Rasputín fue un evento sombrío y casi clandestino. La emperatriz insistió en que se le diera un entierro digno, como si fuera un santo. Se construyó una pequeña capilla en los terrenos del Palacio de Alejandro, en Tsarskoye Seló, donde fue enterrado en secreto en la madrugada del 21 de diciembre, en una ceremonia privada a la que solo asistieron la familia imperial y su círculo más íntimo. Alejandra, vestida de negro, se despidió de su amigo, convencida de que su espíritu seguiría velando por ellos. Este entierro real de un campesino disoluto, incluso en la muerte, solo sirvió para alimentar el resentimiento popular
y la percepción de que la monarquía estaba irremediablemente comprometida con la locura y la depravación. La reacción pública, sin embargo, fue abrumadoramente de alivio y júbilo, aunque teñida de una morbosa fascinación. La noticia de la muerte del monje loco se propagó como la pólvora. Canciones burlonas, chistes y poemas satíricos sobre su fallecimiento circularon por Petrogrado. Muchos lo vieron como un acto de heroísmo, el primer paso para liberar a Rusia de las fuerzas oscuras que la corroían. La Duma se regocijó. Los liberales y conservadores, que rara vez estaban de acuerdo, celebraron este evento como una victoria para la nación. Sin embargo, este entusiasmo fue efímero. Pronto se hizo evidente que la muerte de Rasputín, lejos de resolver los problemas de Rusia, solo había eliminado un chivo expiatorio, revelando la podredumbre aún más profunda del sistema. La ausencia de Rasputín no trajo estabilidad. Por el contrario, aceleró el caos. El vacío de poder que dejó Rasputín fue inmediatamente palpable. La emperatriz, sin su guía espiritual, se volvió aún más errática en sus decisiones, nombrando y destituyendo ministros con una velocidad asombrosa, lo que se conoció como el salto ministerial. La confianza en el gobierno se desplomó a niveles críticos. La ya frágil unidad de la corte se desintegró, dividida entre los que habían apoyado el asesinato y los que lo consideraban un sacrilegio. El pueblo, que había esperado mejoras tras la muerte de Rasputín, se encontró con una escalada de escasez y sufrimiento. Los conspiradores, inicialmente celebrados, pronto se dieron cuenta de que su acto no había salvado a Rusia, sino que había desatado fuerzas que ni ellos ni el zar podían controlar. La Revolución de Febrero, que derrocaría a la monarquía, ocurriría apenas 10 semanas después de la muerte de Rasputín. Y así, mientras el cadáver de Rasputín yacía bajo el frío suelo de Tsarskoye Seló, su muerte no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de su leyenda. Su figura, ya de por sí enigmática, se convirtió en un símbolo. Fue el último grito de una Rusia mística y supersticiosa, antes de ser barrida por el torbellino de la modernidad y la revolución. Su fin, brutal e inverosímil, se convirtió en una profecía autocumplida para la dinastía Románov. Pero si la muerte de Rasputín fue el desesperado intento de los nobles por salvar a la dinastía del colapso, ¿por qué no solo no logró su objetivo, sino que pareció acelerar la caída de los Románov? ¿Fue su fallecimiento un catalizador para la revolución o simplemente una señal de que el imperio ya estaba condenado y su monje loco era solo un síntoma, no la enfermedad, de una agonía que se extendería por toda Rusia, dejando un legado de sangre y misterio que perduraría por los siglos de los siglos? La muerte de Grigori Rasputín, lejos de ser un final, se erigió como un funesto prólogo, un hito sangriento que no solo clausuró la vida de un hombre extraordinario y aborrecido, sino que actuó como un macabro catalizador para el colapso final del Imperio ruso. Su asesinato, concebido como un acto de salvación dinástica, se reveló como una puñalada final al corazón de una monarquía ya moribunda. En el eco de los disparos de Moika y el chapoteo gélido del Neva, se desataron fuerzas que los conspiradores no pudieron prever ni controlar, sellando el destino de los Románov y con ellos el de una nación entera. El impacto a corto plazo de su muerte fue paradójico. Si bien hubo un aliviado suspiro colectivo en muchos círculos, la ausencia de Rasputín no trajo la prometida estabilidad. Al contrario, la emperatriz Alejandra, desprovista de su amigo y sumida en un luto que rozaba la locura, se volvió aún más errática y dictatorial en sus decisiones gubernamentales. La ya escasa confianza en la capacidad de la monarquía para gobernar se desvaneció por completo. Sin Rasputín como chivo expiatorio para la escasez, la corrupción y las derrotas militares,
la ira del pueblo se volcó directamente contra el zar y la zarina. La distancia entre el palacio y el pueblo se hizo un abismo insalvable. La Revolución de febrero de 1917, que forzó la abdicación de Nicolás II y puso fin a 300 años de la dinastía Romanov, ocurrió apenas 70 días después del asesinato de Rasputín. Este acelerado derrumbe sugiere que su muerte no detuvo el torbellino, sino que lo intensificó, eliminando el último velo que cubría la debilidad intrínseca del régimen. Su presencia había sido un irritante que, al ser extirpado de forma violenta, reveló la metástasis ya incontrolable que sufría el cuerpo político ruso. A largo plazo, el legado de Rasputín es una madeja inextricable de mito, leyenda y cruda realidad histórica. Se convirtió en el arquetipo del monje loco, el charlatán místico que corrompió a una monarquía ingenua y la llevó a su perdición. Su figura ha sido objeto de incontables libros, películas, canciones y obras de teatro, a menudo retratándolo con una mezcla de horror gótico y fascinación romántica, un demonio seductor o un santo incomprendido. Se le atribuyeron poderes sobrenaturales, una resistencia inhumana a la muerte y una capacidad profética que predijo el fin de la dinastía y la futura tragedia de Rusia. Esta construcción del legado, tanto en el folclore popular como en la historiografía revisionista, ha oscilado entre la demonización absoluta y, en raras ocasiones, la reivindicación de su figura como un simple campesino que se vio arrastrado por fuerzas que lo superaban. Un hombre de fe genuina y defectos humanos, pero no la causa principal de la caída del imperio. La verdad, como siempre, reside en los matices, en la compleja interacción de un hombre singular con un momento histórico de inflexión. Su muerte, y la forma brutal en que ocurrió, se convirtió en una lección moral compleja, una fábula moderna sobre el poder, la superstición y las consecuencias no intencionadas de los actos más desesperados. Reveló la profunda corrupción que anidaba en el corazón de la autocracia, la fragilidad de un sistema que podía ser manipulado por un individuo con carisma y una conexión con la desesperación materna. También expuso la ceguera de una aristocracia que, en su desesperación, creyó que el asesinato de un hombre podía curar las heridas de una nación entera. Fue un recordatorio sombrío de que la eliminación de un síntoma no cura la enfermedad subyacente, especialmente cuando esa enfermedad es una profunda fractura social y política. La historia de Rasputín, su vida y su impactante muerte nos invita a una profunda reflexión sobre la condición humana en los momentos de crisis extrema. ¿Hasta qué punto la fe, la desesperación y la sugestión pueden moldear la percepción de la realidad, incluso en los círculos de poder más elevados? ¿Cómo la superstición puede convivir con la modernidad y cómo la creencia en lo inexplicable puede, irónicamente, tener consecuencias muy tangibles y devastadoras en el ámbito político? La figura de Rasputín nos obliga a confrontar nuestra propia necesidad de héroes y villanos, de lo sagrado y lo profano, y la eterna búsqueda de sentido en el caos de la historia. Su muerte, un acto de violencia desesperada, paradójicamente, no cerró un capítulo, sino que abrió la caja de Pandora de la Revolución Rusa, liberando fuerzas que redefinirían el siglo XX. En el gélido amanecer del siglo XX, en los umbrales de un invierno que se cernía sobre la ya decrépita autocracia, ¿fue la muerte de Rasputín el desesperado sacrificio que buscaba salvar un imperio moribundo? ¿O fue el golpe final, el ineludible catalizador que selló el destino de los Románov y desató el torbellino de sangre que se tragaría a una nación entera? Y en el eco de esa pregunta, ¿qué revela la perpetua fascinación por su figura sobre nuestra propia búsqueda de sentido en el caos de la historia?
y nuestra eterna danza con lo inexplicable, con aquellos que, como él, parecen trascender los límites de lo meramente humano para convertirse en mitos vivientes, o muertos. Su historia no es solo el relato de un asesinato, sino una profunda meditación sobre la mortalidad del poder y la inmortalidad de la leyenda.